Mates con Historia, bienvenidos. Hoy lo han pedido, lo vamos a dedicar a Juan Lavalle, un personaje de película, sinceramente. Va a ser porteño. Su apellido en realidad es de origen francés, Laval, ¿no? Y se castellanizó como Lavalle. Y algo que yo no sabía, no sé si esto está comprobado debidamente, por el lado de su madre era descendiente directo de Hernán Cortés. De Hernán Cortés, el conquistador / liberador de México. Juan Lavalle nace en Buenos Aires, una familia reconocida, un gran militar, su vocación va a ser la de militar. Va a ser granadero de San Martín, va a combatir en batallas memorables como Riobamba. Luego lo vamos a ver peleando en la guerra contra el Brasil, en la definitiva batalla de Ituzaingó. Hemos dedicado un Mates con Historia a Ituzaingó. Y al regreso del Brasil, Juan Lavalle, que era puro coraje, puro arrojo, va a ser engatusado por esos cantos de sirena para los que eran especialistas, los unitarios, los rivadavianos, ¿no? Y se va a meter en política. Entonces vamos a ver a un militar, por eso me bajé en PDF un libro de José María Rosa. Últimamente estoy recurriendo mucho a él. José María Rosa tiene un librito muy corto dedicado a la muerte de Juan Lavalle, que se llama El Cóndor Ciego. El Cóndor Ciego, ahora voy a explicar por qué, ¿no? Se mete en política, es usado por los unitarios y en un alzamiento en el que en pleno bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y a los ríos interiores argentinos, va a cruzar y va a llegar hasta las cercanías de Buenos Aires, 1839-1840, va a ser derrotado, ahora voy a explicar un poquitito todo esto, va a morir en el amanecer del 9 de octubre de 1841 en San Salvador de Jujuy. 9 de octubre de 1841, es muerto. La historia oficial dice eso. En Jujuy, el resto de sus acompañantes, ese famoso ejército libertador que teóricamente iba a acabar con la tiranía de Rosas, por supuesto fue derrotado. Quedaban 30 hombres, 40 hombres con él. Por el temor a que su cadáver sea profanado por los federales, se internan en la cordillera y llegan hasta Bolivia, son recibidos por las autoridades bolivianas. Hay un episodio bastante lúgubre, bastante macabro. Al llevarse el cuerpo y no poder darle sepultura, empieza a descomponerse el cuerpo. Uno de los oficiales que integraban esa partida es el encargado de quitar la carne y que queden los huesos, ¿no? Creo que el verbo para eso es despostar, ¿no? Despostar y que queden solo los huesos de Lavalle. Y los huesos son enterrados en la catedral de Potosí, Bolivia. Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, 1857-1858, son repatriados y están hoy enterrados en la Recoleta, en Buenos Aires. Un mausoleo me impactó a mí verlo, vamos a tratar de conseguir imágenes. Un mausoleo sencillo, digo, para lo que son los mausoleos de la Recoleta, en donde monta guardia un granadero a caballo, en tamaño real,
de bronce, ¿sí? Y hay una muy linda inscripción allí, a ver si recuerdo, dice algo así como: granadero, si el general despierta de su sueño, dile cuánto lo admira la patria, ¿no? Granadero, si el general despierta de su sueño, dile cuánto lo admira la patria. Yo les debo decir algo que rara vez me sucede. Leyendo este librito de José María Rosa me he emocionado hasta las lágrimas. Ustedes dirán, Lavalle, historia. Sí, me he emocionado hasta las lágrimas porque me revuelve las tripas que se haya hecho de un hombre tan valeroso, tan patriota, tan corajudo, tan honesto, tan noble, pero tan manipulable, tan confundido, un títere, un objeto manejado hábilmente tras bambalinas. Eso me hierve la sangre como argentino, ¿no? Que se utilice un tipo de estos quilates por parte de los que siempre manipulan tras bambalinas, por parte de los que siempre no saben hacer otra cosa más que manipular, y necesitan sobre todo en esa época manipular a los militares, porque ellos están enfundados en sus fracs y levitas, hombres de negro, los doctorcitos de Buenos Aires, engolados en sus discursos, Bernardino Rivadavia, segundo Julián de Agüero, que era un cura apóstata, digamos, no era abogado, Salvador María del Carril, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, en fin, eran habilidosos, ¿no?, para confundir a estos militares. Esta frase, animémonos y vayan ustedes, ¿sí? Después criticarlo, usted debió haber hecho aquello, debió haber hecho esto otro. Jamás poner ellos el pecho a las balas, ni hacerse cargo de las derrotas. Y esto de Lavalle va a marcar un poco esta relación con algunos de los militares de todas las épocas, manipulables, con el canto de sirena representado por sentimientos nobles, que la patria está en peligro, que van al frente, pero cometiendo un gravísimo error. A veces algunos se dan cuenta, y cuando se dan cuenta es ya tarde para rectificar el error, ¿no? Por eso muy triste la historia de Lavalle y sobre todo la muerte. Para no irme por las ramas, José María Rosa investiga la primera parte, investiga los hechos acaecidos en esa noche del 8 al 9 de octubre de 1841 y trata de dar una explicación racional para tratar de entender si la leyenda de la muerte de Lavalle es creíble o no. Él llega a la conclusión, insisto, hace toda una pesquisa de que no es creíble. ¿Cuál es la versión oficial de la muerte? Que llegados a San Salvador de Jujuy, una población pequeña, pocas cuadras, típicamente colonial, los hombres que acompañaban a Lavalle, él estaba acompañado de una dama del patriciado salteño, Damasita Boedo, una joven veinteañera de una de las familias más distinguidas de Salta, que lo acompañaba a este militar ya veterano para la época, ¿no?, de 40 y pico de años, Lavalle. En sus últimas horas, ¿no? La cuestión es que se ubican en una casa. La casa es donde había estado el gobernador unitario de Jujuy, Elías Bedoya, y la casa se conoce con el nombre de Cenarruza, la casa Cenarruza de la familia, ¿sí? La típica casa colonial, portón enorme, zaguán, habitaciones, patio interior y al final caballeriza, establo, carruaje, etc.
Se acuestan, se tiran a descansar, llegan de madrugada. Por supuesto que esto es advertido por alguna partida de soldados federales. Y al amanecer, quien hacía de campana, ¿no?, para avisar si llegaban enemigos a las inmediaciones de esta casa, en el corazón de lo que hoy sería el casco histórico de San Salvador de Jujuy, avisa que viene una partida federal. Efectivamente hay una partida federal de soldados federales que se acercan y se produce allí un episodio confuso. El que estaba de guardia ingresa a la casa y cierra con traba esas puertas, ¿no?, coloniales, no de hierro, de madera, de cedro, ¿no?, de cedro. Y se produce una descarga de artillería, de fusiles. En realidad José María Rosa dice tercerolas, o sea, algo menos que un fusil, ¿sí?, menos poder de fuego y de impacto. Y aparentemente en esa descarga una bala ingresa por el orificio de la cerradura y lo hiere mortalmente a Lavalle a la altura del cuello, entre el cuello y el esternón, provocándole la muerte casi inmediata. Sus acompañantes, que se habían ido por el fondo huyendo, a las pocas cuadras advierten la ausencia del general, retornan, lo encuentran muerto y se lo llevan, por esto que conté del cadáver, ¿sí? La partida federal, en el interín, abren la puerta, porque tiran a la cerradura, pueden forzar la puerta y encuentran el cadáver, pero evidentemente no se apropian del cadáver. Y José María Rosa, yo no voy a entrar en este detalle ahora, él llega a la conclusión de que esa versión es imposible que haya ocurrido así. Hace todo un análisis detectivesco, sinceramente se los recomiendo, muy interesante, del tipo de bala, del grosor de esa puerta de cedro tucumano, que las municiones de una tercerola no podrían haber atravesado, la declaración de los testigos. Un hecho significativo, muy interesante, se logra identificar a quien habría sido el autor. Eran 3 tiradores, pero se identifica a un autor, un soldado federal, originario de Buenos Aires, y al que el gobierno de Rosas, por decreto, le concede un premio, ¿sí?, por haber ultimado a quien era considerado un traidor, Lavalle, ¿no? Y José María Rosa indaga y dice, al final ese premio nunca se efectivizó, ¿no? Nunca le dieron ese premio en dinero, se decretó pero no se cumplió. Parece que en el medio empezaron a llegar otras versiones sobre cómo había ocurrido la muerte. En conclusión, José María Rosa dice, si no lo mataron armas de afuera, si según los testigos Lavalle se encontraba ya solo cuando se produce esa descarga desde el exterior de la casa y termina herido de modo mortal a la altura del cuello, la conjetura de José María Rosa es que Juan Lavalle se suicida. Esto, claro, en la época y de acuerdo a las costumbres argentinas, no era algo a mostrar a la posteridad, ¿sí?, acabar en suicidio, ¿no? No era algo quizá honorable, en fin, esto quizás sea muy opinable, ¿no? Y se echa a rodar la otra versión que según José María Rosa no cierra porque hay elementos como por lo menos muy contradictorios, ¿no? ¿Y por qué lo de cóndor ciego? El cóndor ciego. Porque debo reconocer que a mí lo primero que me llamó la atención es el título del libro, ¿no? El cóndor ciego. José María Rosa refiere a que, según leyendas o costumbres o dichos, en esta zona, Jujuy, Salta, Bolivia, había una costumbre un poco perversa, digamos, de que los jóvenes, los chicos, si lograban capturar un cóndor,
le arrancaban los ojos y los soltaban, y el cóndor instintivamente, cegado, digamos, levantaba vuelo en modo vertical, ascendente, buscando infructuosamente una luz que nunca encontraría, ¿no? Hasta que el cóndor agota sus fuerzas y, advirtiendo que nunca encontrará la luz de la cual lo han privado para siempre, se deja caer y cae a pique y, digamos, muere de esa forma, ¿no? Él lo lleva a la vida de Lavalle, lo lleva a la vida de Juan Lavalle, que era pura valentía, pero que con esa campaña, él residía en 1838, estaba exiliado en el Uruguay, en una estancia en Mercedes, Uruguay. Se desata el conflicto diplomático entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y Francia. Francia manda una escuadra, bloquea el puerto de Buenos Aires, navega el río Paraná, el río Uruguay, se ataca a la guarnición de la isla Martín García, en fin, un conflicto, ¿sí? Y Francia necesita lo que los franceses llaman sus auxiliares nativos, así, los auxiliares nativos. ¿Quiénes son los auxiliares nativos? Los que, habiendo nacido en el Río de la Plata, están dispuestos a unirse al invasor para lograr el triunfo. ¿Por qué? Por una mirada de facción política, es decir, si los franceses nos ayudan, podemos nosotros librarnos de quien es nuestro opositor político interno, Juan Manuel de Rosas. En esto van a estar comprometidos desde Fructuoso Rivera en Uruguay, pasando por Andrés Lamas, Andrés Geli Lloves, todos estos que yo he nombrado al anterior, que constituían lo que se conoció como la Comisión Argentina. Pero claro, los doctorcitos nunca iban a hacer la campaña libertadora, necesitaban un Juan Lavalle. Y allí toda esta tratativa, Florencio Varela va a visitarlo a la estancia en la que él residía y estuvo 4 días para convencerlo. José María Rosa detalla, nos dice de modo muy detallado todo este proceso que tiene que hacer Lavalle, porque no le convencía, como patriota que era, que tuviera que recibir la ayuda de Francia, que tuviera que cruzar su ejército en naves francesas. Y después no solo va a aceptar esto, sino que además va a aceptar y por carta va a intimar que los franceses depositen sus francos para financiar la campaña libertadora. Su gran desazón es cuando, desembarcando a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, él esperaba que el pueblo en masa fuera a recibir al ejército libertador. Lo que se encuentra es con un panorama totalmente inverso. La hostilidad de las poblaciones, atraviesan San Andrés de Giles, Arrecifes, toda esa zona, ¿no? Las poblaciones se retraen, lejos de ir a avivar al ejército de Lavalle, lo hostilizan, y algo que para un militar debe haber sido una prueba insuperable, a diario desertan los pocos soldados que ha logrado conseguir, ¿no? Van desertando ese ejército. Llega a la altura de Merlo, contempla, quizá con largavistas, las torres de las iglesias del centro de Buenos Aires, la ve a lo lejos, pero tiene que emprender la retirada. Esa retirada va a ir hasta el norte, ¿no? Termina siendo derrotado en Famaillá, en Tucumán, y a partir de allí el descalabro. Hay muchos testigos presenciales de esos últimos años de Lavalle, por ejemplo José María Paz, que había sido compañero de él en el Ejército Libertador de San Martín, que dan cuenta de la gran impresión que les causó José María Paz verlo a Lavalle, que había sido ejemplo de disciplina, de soldado, de orden, de autocontrol, de verlo desaliñado, desprolijo, dejado. Y José María Rosa dice algo muy lapidario,
Cuando él emprende la retirada, empieza a recibir cartas a borbotones de todos estos doctorcitos rivadavianos, de palabrita fácil y de acciones poco valerosas, que siempre han actuado en contra de los intereses del común y a favor de sus intereses de facción, recriminándole su actitud de abandonar la lucha, ¿no? La interpretación que hace José María Rosa, y por eso lo del cóndor ciego, es que él termina desengañado. Lo de la campaña en la provincia de Buenos Aires termina de desengañarlo, quizás se da cuenta de que él está siendo un peón al servicio de intereses de otros, que nada tienen que ver con los intereses de la patria, que los humildes y las mayorías de la patria están con el tirano que reside en San Benito de Palermo, y que termina siendo un peón al servicio de Francia. Se entera de que Francia negocia la paz, lo manda al barón de Macó, para firmar la paz, aceptando la soberanía argentina, y por tanto este hombre adopta en sus últimos meses conductas temerarias, como quien busca la muerte. Se vuelve cruel, solo encuentra consuelo en la compañía de sus acompañantes femeninas circunstanciales, con quienes busca desahogo, totalmente entendible, y termina en esa madrugada fatídica del 9 de octubre de 1841, en un episodio confuso, pero del cual José María Rosas termina conjeturando este gran hombre, este valeroso, pero esta espada sin cabeza, ¿no? Como él lo va a llamar, una espada sin cabeza, termina acabando con su vida. Es curioso, ¿no? Cómo contrasta su fin con el de aquel a quien él fusiló en 1828, Manuel Dorrego, que escribe una carta amorosísima a su esposa y a sus hijas, se confiesa para enfrentar ese juicio eterno. El contraste, ¿no?, con Lavalle, muchas virtudes humanas, poca fe, y una gran frustración, ¿no? Me quedo, sin embargo, con esa inscripción en su tumba: Granadero, si el general despierta, recuérdale cuánto lo admira la patria. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.